Jimé. Muy bien, gracias. ¿Usted? Bien, también. Y Sofi y Santiago por ahí. Y David, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bueno, hola. Oigan, pues qué gusto saludarles otra vez. Quiero felicitarles una vez más porque ustedes han sido fieles en conectarse viernes tras viernes y no ha habido pues descanso para ustedes con los Royals. Y yo le quiero dar gracias a Dios por sus vidas porque han sido constantes y eso va a tener una recompensa para sus vidas, aún en su corta edad. Y estaba yo orando y pidiéndole a Dios que les podría compartir. Y el Señor me trajo esta palabra que vamos a estudiar. ¿Tienen sus Biblias por ahí? Para que me ayuden, ahorita les pido a que me lean algunos versículos. David, ven por tu Biblia, por favor, para que tú también nos ayudes. ¿Alguien sabe qué significa un proverbio? No. Es un dicho, ¿Es un dicho? Muy, refrán, un, un refrán o un enigma, bueno, como algunos tienen una cuestión así de enigmas, como cuando adivinanzas. así es, cuando nosotros escuchamos, hay pláticas o hay libros donde nos dicen, pues un proverbio dice, entonces citan ese dicho o ese refrán. Y encontré en Google esta definición que dice frase de origen popular repetida y tradicionalmente de forma invariable en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Y en esta tarde vamos a hablar sobre los proverbios de Salomón, de los cuales nosotros los invitamos tanto a nosotros los adultos y a ustedes, desde niños y adolescentes, en la práctica de la lectura diaria de la Biblia, pues que leamos un proverbio por día del libro de los proverbios. Y yo me puse a investigar. eh, Bueno, ahí en el Proverbio capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias en el Proverbio capítulo 1, por favor. En el 1, 2 y 3. Si alguien lo tiene, y me gustaría que me acompañaran para que lo leyeran, por favor. Si alguien lo tiene por ahí. Ahora sí que una esgrima, rapidito, virtual. A Jime que le gusta, David. Yo lo tengo. A ver, David. Ay, te ganaron, Jime. A ver. ¿El 1 y el 2? No, el 2. Bueno, el 1, 2 al 4. Ok. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Hasta ahí fue el 4? Sí. Muy bien. Fíjate que empieza, nosotros que estamos más familiarizados con la Biblia, hay libros en la Biblia que cada libro tiene su autor. Y este autor que escribió el libro de Proverbios dice ahí en el versículo 1, son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Me gusta porque lo está, está dando una calificación, ¿verdad? Le está resaltando lo que él es Salomón, el hijo de David, el rey de Israel. Entonces, uno de los propósitos que vienen aquí en la Biblia, en estos versículos, para conocer los proverbios, les voy a leer una versión que me gustó mucho, que dice así, estos proverbios tienen como propósito, fíjate, vamos a estudiar cuál es uno de los propósitos de los proverbios, que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios,
Me gustó mucho este primer propósito que yo quisiera compartirles y que se les quedara en su corazón y en su vida. Este es uno de los propósitos de este proverbio. Como número uno, que lleguen a ser sabios. Entonces, a este tema le podemos hablar ser sabio. Ahora, ¿cómo voy a ser sabio? Pero voy a seguir leyendo esta versión. Dice, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Seguramente ustedes ven muchas series y en las series juveniles y de adultos, sobre todo en inglés. A ver, ¿a quién le gusta escuchar las series o las películas en inglés? O sea, ¿o prefieren oírlas, ¿cómo se dice? Con el audio en español. No, ¿verdad? Entonces, fíjate, pues también hay muy malas palabras. Aquí me llamó la atención donde dice que corrijan su conducta, que entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Entonces, hay varios propósitos de los proverbios que es como así comienza escribiendo este hombre que es Salomón. Ahora, ¿cómo vas a ser sabio? Porque pues yo estaba diciendo, pues les voy a compartir que sean sabios o seamos sabios, porque también esta palabra es para mí. ¿Y cómo voy a ser sabio? Preguntaba. Vamos a ver lo que dice el versículo 7, si alguien lo tiene del mismo capítulo 1. A ver. Jime, ¿lo tienes? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y les voy a leer cómo dice esta versión. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Entonces, ya no estamos tan perdidos de cómo vamos a poder adquirir sabiduría. Según la Biblia, dice que todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¿Quién de ustedes quiere ser sabio? Levante la mano. ¿Quién de ustedes quiere ser un insensato? Bajo la mano, ¿verdad? No. Entonces, estos son consejos prácticos que nos van a llevar a adquirir sabiduría. ¿Y qué es ser sabio? Investigué en el diccionario. Es la persona que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. Y otra definición dice, persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Y pues a lo mejor nosotros podemos pensar, no, pues eso de los sabios es para los viejitos, los señores ya grandes, esos que tienen barba, que están todos canosos, que tienen lentes, que tienen un gorrito aquí, o esos maestros. Pues no, tú puedes ser un jovencito sabio y que se empieza con obedecer a Dios. Ahí la versión que nos leía Jime, que me imagino que es la versión Reina Valera, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no es ese temor de miedo, sino es un temor reverente, que es empezar a obedecerle. Vamos a leer Santiago 1 del 22 al 25. Me lo leen ustedes y luego yo les leo la versión que tengo, que me gustó muchísimo. Y el que lo tenga, levante la mano así que una esgrima. Ahí vamos entre Jime y David, a ver quién más puede participar. Santiago 1 del 22 al 25. Qué bueno que se trajeron su Biblia para poderla estar estudiando juntos. ¿Alguien ya lo tiene? Jime. Sí. Santiago 1 del 22 al 25. Ya. A ver. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. Miren, les voy a leer esta versión que tengo yo. Obedezcan el mensaje de Dios. Ahí está el temor y la sabiduría que va a venir a nosotros. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se olvida de cómo era. En este contexto, en el tiempo antiguo, el espejo no era como el que yo tengo aquí, que yo me puedo ver claramente. Los espejos de esa época eran como de bronce o eran como de latón, no sé. No era un vidrio, no te podías ver claramente. No te podía, por eso él dice ahí, pues se te va a olvidar cómo eres. Dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces vemos aquí que la sabiduría describe las habilidades prácticas asociadas con vivir una vida exitosa. Y estos van desde la capacidad para crear trabajos altamente calificados hasta la capacidad intelectual requerida para tomar decisiones que den lugar a resultados favorables. O sea que la sabiduría no nada más es lo que tengo aquí, sino cómo voy a actuar. ¿Sí? Y esto es con la ayuda de Dios. Ya vimos dos pasajes. Vamos a ver Juan 13:17. ¿Qué dice Juan 13:17? Ahí habla sobre la palabra también. A ver, ¿quién me lo puede? A ver. 13:17. A ver, Santiago. Con voz fuerte. Toma. Ándale. 3:17, ¿verdad? 13. 13, sí, está bien. 13:17. Sí, está ahí. 17. Que está bien chiquito el número. Ay. Entienden eso. Dichos serán si los ponen en práctica. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Es una palabra bien cortita, pero habla sobre hacer la voluntad de Dios, de hacer estas cosas que nos está hablando este proverbio. Ahora los quiero llevar a Deuteronomio 4:6 y esta lectura, si quieren buscarla y anotarla, pero se las voy a compartir yo. Fíjense, dice, nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. Este mandamiento Dios les dio. O sea, es la palabra de Dios. Y fíjate, ahí lo resalta Dios diciendo, van a hablar de ustedes, que ustedes son sabios, son entendidos, porque tienen buenas enseñanzas y aparte las saben obedecer. O sea, es el niño sabio, el joven sabio o el adulto sabio se distingue de entre todos. Pero Dios nos dio estos mandamientos. El primero que ya vimos, obedécelas, la palabra que Dios te está dando. Te está diciendo, el propósito es ser sabio, corregir tu conducta, entender palabras bien dichas y bien pensadas. Cuando hablaba de las series hace rato, ¿por qué comenté eso? Porque hay un lenguaje altisonante. En inglés, en una ocasión, platiqué con un amigo que es americano, y entonces, no sé qué, estábamos hablando de las malas palabras que se hablaban en las películas, y me dijo, es que
para ti, como no tienes la lengua nativa, a lo mejor para ti no te pueden sonar mal en inglés, pero para mí sí. Y lo mismo para mí en español. ¿Quién no ha visto alguna serie en español, alguna película chistosa, pero se oyen siempre malas palabras, ¿verdad? Palabras que no deben de salir de nuestra boca. En una ocasión ya estudiamos la vez pasada con los niños cómo debemos de cuidar nuestra lengua, cómo Dios nos enseña a cuidar nuestra lengua. También va va de la mano para ser sabio. Es importante porque también lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Aparte que no se oye bien, dice la palabra de Dios nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, porque de toda vamos a dar cuentas. Entonces, vamos bien aquí aprendiendo tenemos que aprender la palabra de Dios. Ahora vamos a 2 de Crónicas 1 del 11 al 12. Me topé con esta palabra que obviamente es del autor de este libro de Proverbios y me llamó la atención lo que le estaba pidiendo a Dios. ¿Alguien la tiene por ahí? Segunda de Crónicas 1 del 11 al 12. Jimena, Adelante. Muy bien, Jimena. y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este rey le estaba pidiendo a Dios y él no le pidió poder, no le pidió riqueza, le pidió sabiduría y a Dios le agradó esa petición. Y no nada más le dio sabiduría, dice que le dio ciencia y luego riqueza. Y dice que como iba a haber ningún hombre sobre la tierra, ningún rey. Yo cuando he leído las crónicas o los reyes, no sé si ustedes han leído esos libros de la Biblia, a veces me llama mucho la atención cuando moría un rey y luego seguía un heredero, a veces reinaban niños. Y pues me imagino que o sea, tú que te sentirás capaz de tu edad en la que estás de reinar sobre un reino, imagínate, necesitas mucha sabiduría. Y muchos niños crecieron y dice, él hizo lo bueno delante de Dios. Y luego leo de otro, dice, él hizo lo malo igual que su papá y que su papá. Y así. Entonces, yo dije, ay, qué difícil, Señor, cuando heredan tan pequeños sin sabiduría. Ahora, no, ustedes pueden llegar a tener la sabiduría aún en su corta edad. Y después les voy a decir por qué. En Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y suya es la inteligencia. O sea que de parte de Dios vamos a recibir esta sabiduría. Están otros 2 versículos que vienen en Proverbios 8 del 10 al 11. Ya voy a terminar. Proverbios 8 del 10 al 11, a ver si alguien lo tiene. Dice, yo ya lo tengo. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Cuando yo he leído ahí que dice, la sabiduría salió a las calles,
Y ahorita el Señor nos contesta, obedeciendo a Dios vamos a encontrar esa sabiduría para nuestra vida. En Proverbios 9:10 dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Así es que tú siéntete, ¿cómo se dice? Bienaventurado porque estás buscando a Dios. En este momento, en vez de estar viendo una película, en vez de estar con un amiguito, con una amiguita, estás aprendiendo, estás buscando a Dios. Estás queriendo obedecer a Dios. ¿Sí? Y miren, para terminar, como les decía, a lo mejor usted dice, no, pues esto no es para mí, yo estoy muy pequeño, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que no puedas llegar a ser sabio. Tú estás creciendo y estás aprendiendo muchas cosas. Y bueno, tienes el privilegio que tus papás te lleven a la iglesia o te lleven a reuniones como estas para que aprendas la palabra de Dios. Pero me topé con este versículo que he leído muchas veces. No lo anoté. Ah, no, sí, aquí está. Lucas 2:40. ¿Alguien me lo puede buscar? Si alguien lo tiene por ahí, que me diga, levante su manita. David. ¿Quién lo tiene? Jime. No, bueno, casi lo tengo. ¿Cuál era la cita? Lucas 2:40. Ah, seguimos. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Está hablando de Jesús. Entonces, Jesús hasta a los niños les pone el ejemplo. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En esta versión que yo tengo dice, el niño Jesús crecía en estatura, con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Y entonces, ¿cómo es que Jesús pues tenía esta sabiduría? Pues porque él buscaba a Dios. Entonces, no va a haber excusa para los niños, ni para los adolescentes, ni para nosotros, porque él estaba lleno de la sabiduría. Aparte que es el Hijo de Dios, él estaba lleno de sabiduría. ¿Quién quiere tener esta sabiduría que hemos aprendido el día de hoy? Voy a hacer una oración por ustedes. Padre, te doy gracias por estos adolescentes. Te doy gracias porque ellos desde pequeños están escuchando la palabra, que la puedan compartir a sus amigos. Te doy gracias porque tú les estás dando esta sabiduría que viene solo de lo alto. Gracias, Señor, porque ellos están buscando conocerte. Yo te pido que llenes sus corazones, llenes sus vidas, los guíes, los dirijas para que lleguen a ser sabios y entendidos en los tiempos y que te amen de todo corazón, así como tú nos amas a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta es la plática que quería compartirles. ¿Cómo ven? Pues muchas gracias, Vero. Cuando dijiste del niño que crecía en sabiduría, me acordé también de Samuel, el profeta Samuel, que también desde chiquito se lo llevaron a una escuela de profetas, pero aunque lo estaban enseñando, pero yo creo que tenía esa sabiduría que Dios le daba, ¿no? Y dice en Santiago que debemos pedir la sabiduría que nos las da, ¿verdad? Y Fíjate que también me acordé de otra jovencita, perdón que te interrumpa, qué bueno que mencionas a Samuel porque
sí iba a buscar algunos niños o jovencitos en la Biblia que fueron sabios. Así, había una niña que me llamó mucho la atención, que era una esclava o una sierva de un militar muy poderoso, y que fue y le dio lepra a este hombre. Y ella fue la que le dijo: mi señor, si usted va a Israel y consulta al profeta, él le va a decir qué hacer. Y él era un hombre muy poderoso y le había dado lepra. ¿Y quién fue? Él fue, luego ya después es otra historia, que él va con este profeta, y el profeta que le dice que se zambulla 7 veces en el río Jordán, y él no quiere, él dice: no, pues hay mejores ríos en donde yo estoy, no sé qué. Bueno, esa es otra historia, pero a mí me impactó cuando yo entendí que esta niña le compartió a este hombre. Era una esclava, era una sierva, pero ella era niña sabia, porque dijo: usted vaya y habla con el profeta y Dios y le va a decir que lo puede ayudar a sanar. Entonces, no se limiten, chicos. Y así muchos. Timoteo fue otro jovencito que fue criado por su mamá y por su abuela, porque el papá era griego. La mamá era judía y el papá era griego, ¿verdad? No sé qué otro, se acuerden de otro chico, de otro jovencito. David, precisamente el domingo nos predicó el hermano Ponce de David, que él, pues, allá cuidando ovejas, ¿verdad? Era muy jovencito cuando fue llamado para ser ungido como rey. Sí, hay muchos ejemplos de jóvenes, ¿verdad? Que empezaron con su ministerio y yo me acuerdo, a mí me hizo mucho, tú te acuerdas en la iglesia esa donde estábamos que había, que no era nada más un pastor, que era varios pastores, y había un joven en ese tiempo, pues más o menos de nuestra edad, ¿no? Que tendríamos unos 25 años más o menos en aquel entonces. Y él a su edad ya era, puros jóvenes, ya era un anciano, y a mí me llamaba mucho la atención porque decía, pues, ¿cómo anciano si tiene mi edad? ¿No? Y se refería precisamente a eso, que era, que tenía esa sabiduría, pues sus papás, también ancianos, pastores, todo esto, y y sí, o sea, realmente es cuestión, a mí me llama mucho la atención que Salomón, cuando se le aparece por primera vez el Señor y dice: ¿qué quieres, no? Pero antes él se humilla y reconoce que no sabe literalmente ni abrir una puerta, ¿no? O sea, esa actitud de que yo no sé nada y dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la sabiduría, o sea, la actitud de humildad, de que queremos recibir esa sabiduría. Y ahora tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando Jesús subió al Padre, él dijo: no los dejaré huérfanos, vendrá el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es nuestro guiador, es nuestro maestro por excelencia, es nuestro consolador. Entonces, ¿qué mejor ayuda, joven, de decirles: van a presentar un examen o van a estar en una situación difícil? Espíritu Santo, dame sabiduría y guíame. Y créanme, yo lo he aplicado en mi vida, de repente oro y digo: ay, Señor, dame sabiduría en esto. Hay veces que no le pido, ¿verdad? Y pues no, o actúo antes de pensar, como decía al principio este proverbio, que para pensar bien y hablar bien. Entonces, si queremos corregir todos estos detalles, es a través de la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Así es. Bueno, nos vemos la semana que entra. Si Dios quiere, tenemos otro invitado, así es que no se lo pierdan. Oigan, bueno, si quieres terminar de grabar y de